Reciban todos ustedes un cordial saludo. El día de hoy hablaremos sobre la clasificación de las geoformas de carácter tectónico, degradacional y denudacional, del libro Geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos y zonificación física de tierras. El grupo está integrado por Laura Alejandra Pedraza, Jessica Barrera y quien les habla, Andrés Niño. Más específicamente, hablaremos sobre el tema de sedimentación fluvial y aluvial. Sedimentación aluvial o fluvial. Para comenzar con este tema debemos plantearnos la pregunta de qué es la sedimentación aluvial o fluvial. La sedimentación aluvial o fluvial hace referencia al depósito de una masa de sedimentos detríticos que ha sido transportada y sedimentada transitoria o permanentemente por una corriente de agua, que puede ser repentina y provocar inundaciones. Puede estar compuesto por arena, grava, arcilla o limo. Se acumulan en abanicos aluviales, cauces de corrientes fluviales, llanuras de inundación y deltas. En este tipo de sedimentación, el agente encargado del transporte y depositación de materiales es el agua, la cual es impulsada por la gravedad. Estas corrientes a su vez vinculan tres actividades fundamentales, que son, primero, la erosión, segundo, el transporte y por último, la sedimentación. Durante estas tres actividades hay factores que intervienen en el desarrollo y predominio de las mismas, dentro de las cuales encontramos el gradiente, el caudal, la forma, profundidad, la dirección, resistencia de las paredes y fondo del cauce, rugosidad, la carga sedimentaria que recibe la corriente y por último la competencia y capacidad de la corriente. Retomando las tres actividades que les mencioné anteriormente, que fueron primero la erosión, segundo el transporte y tercero la sedimentación, hablaremos de la primera actividad, es decir, la erosión. Cabe resaltar que mientras unas corrientes generalmente jóvenes son esencialmente erosivas en todo su curso, otras maduras solo lo son en su cabecera, pero gradualmente pasan a ser más grandes hacia su curso inferior. Como producto de la erosión, es decir, de la actividad 1, se produce una carga de sedimentos, es decir, hablaríamos de la actividad número 3, que es la sedimentación, cuyas fuentes más comunes son los detritos y solutos, los sedimentos desprendidos del propio lecho del río y los materiales eólicos, entre otros. Dentro de estas dos actividades encontramos bloques de roca, arenas, limos, gravas, las cuales durante la actividad de transporte, la mayoría de estos aluviones no solo se achican, sino que también son sorteados según su tamaño, forma y densidad, considerada como una selección natural de materiales. La carga de sedimentos de una corriente es acarreada, flotación, solución, suspensión, saltación, tracción y rodamiento. Energía y velocidad. En cuanto a los mecanismos de flujo de una corriente y de transferencia de sedimentos, estos resultan ser muy complejos, muchísimo más que los problemas estáticos propios de los movimientos en masa de las laderas de montaña, ya que los fluidos están en un constante movimiento irregular, por lo cual es imposible determinar con exactitud las fuerzas que actúan respecto a la velocidad de las corrientes. Esto aumenta con el incremento en la pendiente de la superficie del agua y varía con la descarga. Competencia y capacidad. Competencia se refiere a la partícula de mayor tamaño que pueden acarrear una corriente por tracción, como carga de lecho. La descarga, al igual que la pendiente y otros factores, varían a lo largo del recorrido de la corriente. Es decir, que la capacitancia varía casi continuamente. La capacidad es la máxima capacidad de derrubios de un tamaño dado que puede acarrear una corriente por tracción, como carga de lecho. En general, todo lo expuesto con relación al transporte y energía y la competencia y capacidad son muy empíricos, muy inexactos,
y por tanto sujetos a revisión. Sedimentación diferencial. Cuando decrecen el gradiente o la descarga de una corriente o aumentan las pérdidas de energía por fricción, entonces se reduce su velocidad, iniciándose así el proceso de sedimentación, la cual tiene lugar por causa de, primero, la pérdida del poder de transporte. Esto ocurre debido frecuentemente a incremento de la fricción, disminución del gradiente, entre otros. Segundo, que la corriente no pueda acarrear toda la carga que le soporta sus tributarios o que le llega por otros medios, la cual tiene lugar por causa de mayor erosión o remoción en masa, incorporación de elevados volúmenes de materiales, entre otros. Los aluviones son sorteados según su granulometría, determinándose el proceso como una sedimentación diferencial, la cual trabaja en dos direcciones. Primero, un gradiente textural longitudinal, el cual tiene como un sistema de agua con carga de suspensión extra sobre una superficie a nivel con iguales condiciones de clima, material parental, entre otros. El sistema pierde energía por incremento de la fricción y ello determina que las partículas se depositen selectivamente en la dirección longitudinal del flujo, como vemos en la imagen, de las más gruesas a las más finas. Segundo, un gradiente textural vertical, el cual es determinado por una decantación igualmente selectiva de partículas en suspensión, primero las más gruesas y luego las más finas, como podemos ver en la imagen. Cuando la energía de transporte se reduce en el mismo sitio. Geoformas determinadas por la sedimentación fluvial. La naturaleza de la sedimentación fluvial y las características morfológicas de las geoformas dependen de las cargas de sedimentos de la corriente, la extensión y naturaleza del área de captación y el régimen hidrológico. Para la discusión de las geoformas aluviales se tendrá en cuenta su localización espacial, analizándose así los valles aluviales, piedemonte aluvial, llanura de río trenzado, llanura meándrica de inundación y llanura de desbordes. Empezamos entonces con el valle aluvial, el cual es una porción de espacio alargada, relativamente plana y estrecha, intercalada entre dos áreas de relieve más alto y que tiene como eje a un curso de agua. El relieve encajante puede estar constituido por montañas, colinas y piedemontes. Morfogénesis. En cuanto a la génesis de los valles aluviales, este se da por diferentes vías. Primero, casos poco frecuentes cuando las corrientes alcanzan un perfil longitudinal ideal, cuyo gradiente declina gradualmente aguas abajo. Se reducen los procesos de erosión profundizante. En conclusión, el valle se ensancha. Segundo caso, un caso más frecuente de relleno aluvial intramondano discontinuo. Se dan en valles con perfiles longitudinales irregulares. Determina un ajuste del cauce por reducción de su gradiente. Morfología. Las características morfológicas de los valles aluviales dependen principalmente de la vigencia del proceso de sedimentación del régimen hidrológico de la corriente y de las fluctuaciones del nivel de base de erosión afectiva que hubiere sufrido la unidad. Comprende las siguientes geoformas. Primero, el plano inundable, el cual es una porción del valle sujeta a inundaciones periódicas y ocasionales. Pueden ser de tipo La Vega,
el cual es una unidad periódicamente inundable que cede y recibe continuamente aluviones del lecho. La sobrevega, el cual ocupa espacios al lado y lado de la vega. Y las terrazas, que son remanentes de anteriores niveles de sedimentaciones. Segundo, uno o más niveles de terrazas aluviales. Tercero, escarpes y o taludes de terraza. Y por último, glacis colvales. Piedemonte aluvial. Es una planicie inclinada con topografía de glacis. Un glacis es una pendiente más o menos suave que pone en contacto la superficie estructural superior con otra derivada y forma materiales blandos. Esta se extiende al pie de sistemas montañosos, serranías y escarpes, que han sido formados por la sedimentación de las corrientes de agua que emergen de los terrenos más elevados hacia las zonas bajas. Estas están constituidas por abanicos aluviales y conos de deyección. Cono de deyección es un paisaje cuya superficie forma un surgimiento de cono, con una superficie recta de mayor ángulo que la de un abanico aluvial. En esta, la masa de los materiales aluviales es espesa, de granulometría gruesa como cantos, gravas y arenas. Sus dimensiones son pequeñas con relación a la de un abanico aluvial, con un volumen de sedimentos equivalentemente debido a la menor fluidez de la masa al momento de depositarse. Ocurre en las regiones secas a semiáridas. Como ya lo había dicho anteriormente, el piedemonte aluvial es una planicie inclinada con topografía de glacis, que se extiende al pie de sistemas montañosos, serranías y escarpes de anteplanicies. Estos han sido formados por sedimentación de las corrientes de agua que emergen de los terrenos más elevados. Dentro de estos se encuentran el abanico aluvial y el cono de deyección. Abanico aluvial. Paisaje que debe el nombre a su forma característica semicircular semejante a un abanico. Su sentido longitudinal presenta un perfil cóncavo, mientras que el sentido transversal es convexo. La inclinación depende del tamaño de sus sedimentos y se origina cuando una corriente con grandes fluctuaciones de caudal y con abundante carga de sedimentos emerge de un territorio elevado. En este se encuentran los abanicos superpuestos y los abanicos con estructura telescópica. Los abanicos superpuestos. Estos se forman a partir de dos o más acumulaciones espaciadas en el tiempo por una misma corriente. En las imágenes podemos observar ejemplos de abanicos superpuestos. Abanicos con estructura telescópica. La corriente matriz de un abanico se incisa y luego se ensancha su valle aguas abajo sobre los depósitos iniciales. Posteriormente lo rellena con nuevos depósitos que igualmente se abren en abanicos. Este es un proceso que se repite una y otra vez, originando un sistema de abanicos de estructura telescópica. Conos de deyección. Paisaje cuya superficie forma un segmento de cono con pendiente recta. La masa de materiales aluviales es espesa, de granulometría gruesa, como cantos, gravas y arenas, y ocurren con mayor frecuencia en regiones secas o semiáridas. En las imágenes podemos observar ejemplos de conos de deyección en donde se puede apreciar su forma. Clasificación de los abanicos y geoformas asociadas. Los abanicos de la llanura aluvial de piedemonte suelen clasificarse por su edad relativa, la cual puede inferirse sobre productos de imágenes de sensores remotos. Primero, por el grado de disección que presentan y la profundidad de entallamiento. Segundo, por el tipo de cobertura vegetal o uso de tierra prevaleciente. Tercero, diferencias en las tonalidades determinadas por la predominancia de las granulometrías. Y cuarto, grado de desarrollo que presentan los suelos analizados en el terreno. Llanura aluvial de ríos trenzados. Pero primero, ¿qué es un río trenzado? Un río trenzado es aquel cuyo lecho mayor se divide en varios canales menores, que sucesivamente se bifurcan y reúnen aguas abajo separados por numerosos islotes llamados en conjunto barras de cauce. En las imágenes podemos observar ejemplos de ríos trenzados, en donde un cauce principal se divide en dos o tres o más ramificaciones. Morfogénesis y morfología. Los ríos trenzados ocurren en sistemas fluviales que tienen, primero, corriente longitudinal superficientemente inclinada. Segundo, una sobreprovisión de carga de lecho y suspensión. Tercero, caudal con fluctuaciones extremas
determinadas o condiciones altamente cambiantes. Cuarto, una margen altamente erosionable y susceptible a los desplomes. Quinto, una localización espacial acorde a las características anteriores. Cuando se cumple estas condiciones, de 2 o más ríos trenzados se extiende en una misma dirección y se da lugar a una llanura aluvial de río trenzado. Terrazas aluviales. Se forman cuando la corriente madre se recorta en sus propios aluviones debido a un descenso en el nivel de base de erosión, siguiendo la secuencia, que es primero incisión, segundo ensanchamiento del nuevo valle y tercero nueva sedimentación. Terrazas erosionales. Se originan cuando un tramo de valle o llanura es afectada tectónicamente de manera intermitente al punto de producirse el basculamiento del terreno y el descenso gradual de nivel de base de erosión. Sistemas de ríos meándricos. Los ríos rara vez son rectos, suelen tener una sola estructura en toda su longitud, sea rectilíneo, trenzado, trenzado meándrico y meándrico. En las fotos podemos ver diferentes tipos de río, donde la mayoría son meándricos. Cuando los ríos tienen una sinuosidad de 1.5 o mayor a esta, cuando los ríos tienen una sinuosidad de mayor a 1.5, se denominan. Cuando los ríos tienen una sinuosidad de mayor a 1.5, Cuando los ríos tienen una sinuosidad de mayor a 1.5 se denominan ríos meándricos, menor a 1.5 ríos sinuosos y de 1.0 ríos rectos. Las llanuras aluviales son amplias franjas de topografía plana. En esas llanuras el río corre por un canal y las inunda esporádicamente, generándose una nueva película de aluviones, la cual posee diferentes tipos de depósito. El material más grueso es depositado a lo largo del cauce. A los lados se esparcen arenas finas, limos y arcillas. Bajo la influencia de la escorrentía se forman pequeños escombros, limitando así la extensión del daño por inundaciones. Estas llanuras aluviales son formas de acumulación o sedimentación fluvial. Las condiciones meándricas reciben en algún tramo de su curso una abundante carga de sedimentos, de lecho y de suspensión, aportados por los cauces tributarios que van directamente a las llanuras aluviales, formando un proceso de estrangulamiento de dichos sectores de dicha llanura, produciendo erosión y sedimentación alternas que poco a poco determinan el pronunciamiento de meandros, zonas de desbordes y llanuras o terrazas fluodeltaicas. Llanura aluvial, también llamada vega, llanura de inundación o valle de inundación. Es la parte orográfica que contiene un cauce y que puede ser inundada ante una eventual crecida de las aguas de este. Las llanuras aluviales son amplias franjas de topografía plana y dimensiones que pueden ser de varios kilómetros, que se desarrollan sobre los aluviones depositados por la acción de los ríos. Son formas de acumulaciones o sedimentaciones fluviales. Bueno, en las imágenes se pueden observar como tal diferentes llanuras aluviales. En cuanto a meandros, los meandros son las curvas pronunciadas descritas por los cursos de los ríos, que se originan usualmente en los ríos ubicados en las llanuras aluviales que casi no presentan pendientes. Los sedimentos que en estos se depositan, mayor parte es en la convexa del meandro, mientras que en la parte cóncava predominan la erosión debido a la fuerza centrífuga del agua. La mayoría de los meandros se producen en el curso inferior del río. Los meandros es esa forma casi como de serpiente que tienen las lagunas o los ríos. La llanura aluvial meándrica, morfogénesis. Una llanura aluvial abierta es localizada a considerable distancia de áreas de erosión, como lo son las cordilleras, las serranías, altiplanicies o bien
a la llanura intermontada enmarcada por vertientes estables y escasamente erosionables. Circunstancias que determinan una relación de carga de sedimentos inferior a la capacidad de transporte de la corriente. Como ya lo había dicho anteriormente, los ríos poseen pendientes muy suaves, las aguas son claras y los sedimentos son escasos. Procesos de meandrificación mediante la erosión y la sedimentación. Se presentan dos procesos como tal. Cuando el meandro tiene la forma exactamente de la imagen, es más profunda, tiene una pendiente aproximadamente vertical. Próxima a este, el agua adquiere la máxima velocidad y turbulencia. En la imagen se pueden observar cuáles son las orillas externas y las internas. El meandro. En este caso, que sería el segundo, es cuando el meandro es más superficial y tiene una pendiente suavemente inclinada y las aguas son más lentas y allí se forman los denominados orillares. Morfografía. Una llanura aluvial meándrica está caracterizada por los siguientes rasgos morfológicos: plano inundable, que es el paisaje de edad subactual a la actual. Es muy susceptible a inundaciones periódicas. Los orillares o barras del meandro, que son las geoformas más cóncavas tirando a convexas, alargadas y curvadas. Los meandros abandonados, que son los tramos del lecho de un río, podientes a una curva del meandro abierto. Las terrazas agrafacionales, que son localizadas en ambos lados del plano inundable. Y la sobrevega, que es una unidad más bien sobresaliente del plano inundable. La llanura aluvial de desborde y llanura fluviodeltaica. Morfogénesis. Se trata de llanuras construidas por ríos meándricos o meándrico-trenzados, cuyo gradiente longitudinal posee una pendiente aproximada de 1%. Se extienden en llanuras intercordillerales y poseen relieves circundantes. Entre esas tenemos el brazo deltoico, destacado por sus inalbardones o vertederos deltas de emplayamiento. Estas geoformas llegan a construir un patrón intrincado dentro del bacín. La morfografía, que son las llanuras aluviales de desborde y fluviodeltaicas, que son las que muestran un mayor número de geoformas. En estas tenemos el plano inundable, que anteriormente lo había descrito, el dique o albardón natural, que es la parte más alta del plano inundable, el manto o napa de desborde, que es la zona de transición entre el dique natural y el basin, que es la unidad más amplia del plano inundable. Los brazos deltaicos y deltas de emplayamiento, que son geoformas muy estrechas convexas, y el cauce abandonado.